Saludos cordiales, jóvenes estudiantes. Continuamos con el proyecto número 4, cuyo nombre es Avances de la tecnología, la ciencia y el arte a través de herramientas visuales. Tema: la ciudadanía digital. Objetivo: los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta, fomentando la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. Continuando con el tema trabajado la semana anterior, vamos ahora a revisar valor del calor absorbido. Te recuerdo que para encontrar el valor del calor absorbido, utilizamos la fórmula Q es igual a C por M por delta T. La Q hace referencia al calor transferido, la C al calor específico, la M a la masa del cuerpo, la T a la temperatura final de la variación, T sub 0, temperatura inicial de la variación. Si el calor transferido es positivo, el calor es absorbido por el cuerpo, mientras que si el calor transferido es negativo, el calor es cedido por el cuerpo. Cambios de estado de agregación. Presta mucha atención a la siguiente explicación. La materia puede cambiar de un estado a otro modificando su temperatura. En este caso, si queremos que un sólido se vuelva líquido o que un líquido se vuelva gas, debemos aumentar la temperatura. En cambio, si queremos que un gas se vuelva líquido o bien que un líquido se vuelva sólido, lo que debemos hacer es disminuir la temperatura, es decir, enfriar. Cuando un sólido se convierte en un líquido, este proceso recibe el nombre de fusión. Recuerda que la fusión no se refiere a combinar. La fusión se refiere a cuando una sustancia se funde o se derrite. Por ejemplo, un cubo de hielo, al sacarlo del congelador, va a comenzar con su fusión, va a comenzar a derretirse o a fundirse. Cuando un líquido se convierte en un gas, este proceso recibe el nombre de ebullición, evaporación o bien vaporización. Por ejemplo, al calentar agua en una olla, esta va a pasar de estado líquido a estado gaseoso, es decir, se va a evaporar o bien entra en ebullición. Cuando un gas se convierte a líquido, este fenómeno recibe el nombre de condensación o bien licuefacción. Por ejemplo, el hecho de que un vidrio se empañe. El fenómeno en el que un líquido se convierte en un sólido se conoce como solidificación. Por ejemplo, cuando congelamos agua para hacer hielo. El siguiente fenómeno es cuando un sólido se convierte en gas directamente sin pasar por el estado líquido. Este fenómeno se conoce con el nombre de sublimación. Por ejemplo, el hielo seco está en estado sólido y al momento de que entra en contacto con el aire, inmediatamente se vuelve un gas. Te puedes dar cuenta que este no se vuelve líquido, sino que directamente pasa a gas. Por lo tanto, hablamos de una sublimación. Por último, la cristalización. Este es el fenómeno en el que un gas se convierte en sólido sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, la formación de los copos de nieve. En este caso, la humedad del ambiente, es decir, el agua en estado gaseoso, inmediatamente pasa a estado sólido debido a la baja temperatura del ambiente. Te pudiste dar cuenta en estos ejemplos que para pasar de sólido a líquido o de líquido a gas tenemos que aumentar la temperatura. Entonces, si queremos pasar de gas a líquido o bien de líquido a sólido, lo que debemos hacer es disminuir la temperatura. Por último, no se te olvide que todos estos cambios de estado de agregación son fenómenos físicos, es decir, no hay cambio en la estructura interna de la materia. Continuamos. Vamos ahora a hablar acerca de la fusión y la vaporización.
Si bien es cierto, la fusión es el cambio de estado que experimenta una sustancia al pasar de estado sólido a líquido, el punto de fusión es esa temperatura que permite ese cambio. El calor de fusión. El calor de fusión se representa con L sub F y es el calor necesario para que la unidad de masa de una sustancia pase de sólido a líquido a una temperatura de fusión. El calor de fusión del agua a una atmósfera es de 333.500 joules por kilogramos a la menos 1. El calor necesario para fundir una masa de una sustancia es Q es igual a M por L sub F. La Q representa el calor transferido, la M hace referencia a la masa y L sub F al calor de fusión. Vaporización. Si bien es cierto, la vaporización es el cambio de estado que experimenta una sustancia al pasar de líquido a gas. Calor de vaporización. El calor de vaporización se representa por la letra L sub V y es el calor necesario para que la unidad de masa de una sustancia pase de estado líquido a vapor a la temperatura de ebullición. El calor de vaporización del agua a una atmósfera es de 2.257.000 joules por kilogramos a la menos 1. El calor necesario para hervir una masa M de una sustancia viene dado por la fórmula Q es igual a M multiplicado por L sub V. La Q hace referencia al calor transferido, la M a la masa de la sustancia y L sub V al calor de vaporización. Te explico con un ejemplo. Calculemos la cantidad de calor necesaria para transformar 2 litros de agua a 20 grados centígrados en vapor de agua a 100 grados centígrados. Para esto empezaremos a sacar los datos. Q es igual a incógnita. ¿Por qué? Si bien es cierto, nos pide encontrar la cantidad de calor. La cantidad de calor que se transfiere representamos con la letra Q. La masa es igual a 2 litros, o lo que es lo mismo, 2 kilogramos. La temperatura inicial serían 20 grados y la temperatura final 100 grados. Recordemos que el calor específico del agua es de 4.180 joules por kilogramos a la menos 1 por grados centígrados a la menos 1. Para resolver este ejercicio, vamos a realizar una gráfica. Esta gráfica nos va a permitir entender de mejor manera el ejercicio, para así poderlo resolver. Entonces, tenemos el punto A y el punto B. El punto A empieza a 20 grados centígrados. Recordemos que aquí vamos a tener 2 litros de agua, ¿sí? Y va a pasar de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados. Es decir, que va a ir del punto A hasta llegar al punto B. Después, cuando ya llegue a los 100 grados centígrados, va a necesitar algo más de calor para que esa agua se empiece a evaporar o se transforme a vapor de agua. Es por eso que este ejercicio lo vamos a separar en 2 partes o en 2 etapas o en 2 tramos para su resolución. El primer tramo será de A hasta B y el segundo tramo de B hasta C. Empezamos entonces. El tramo de A hasta B, vamos a aplicar la fórmula Q sub 1, que es igual
a C por M por la variación de temperatura. Esto porque vamos a pasar los 2 litros de agua de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados. Aplicando la fórmula, sería Q sub 1 es igual a la C, al calor específico del agua, que es de 4180, multiplicado por la masa, que en este caso son 2 kilos, y por la diferencia de temperaturas. Multiplicando estos valores me da igual a 668.800 joules. Recuerde que antes de multiplicar estos valores debo de resolver primero esta resta, es decir, 100 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Entonces los 80 grados centígrados tengo que multiplicar por el 2 y por el 4180, dándome como resultado este valor que tenemos aquí. En el segundo tramo, que vamos a tomar desde el punto B hasta el punto C, vamos a encontrar el calor necesario para hervir el agua. Es por eso que vamos a utilizar esta otra fórmula que está acá. Q sub 2 es igual a M por L sub B. Reemplazamos entonces los valores. Q sub 2 es igual a la masa, que son 2 kilos, por 2.257.000 joules por kilogramos a la menos 1. Recuerda que ese valor lo encontramos en la tabla anterior. Multiplicando estos dos valores, tenemos 4.514.000 joules. Recordemos que los kilogramos, esos de aquí, se simplifican con los kilogramos a la menos 1 que tenemos aquí. Es por eso que la única unidad de medida que nos queda en el resultado es joules. Para encontrar el calor necesario de todo el sistema, hemos de sumar Q sub 1 y Q sub 2. Es decir, sumamos 668.800 joules más 4.514.000 joules, dándome como resultado 5.182.800 joules. Para esta semana te propongo que resuelvas este ejercicio. Calcula el valor que hemos de suministrar a 100 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados para transformarlos en agua líquida a 20 grados centígrados. Calor específico del agua, aquí nos está dando el calor específico del agua y también nos está dando el calor de fusión del agua para resolver el ejercicio. Recuerda sacar los datos, ubicar la o las fórmulas a usar, realizar la respectiva gráfica para su mejor comprensión y realizar el proceso correspondiente. Recuerda, todas las tareas de física deben de tener en el presente encabezado con letra legible, ya sea que lo realice a mano o en la computadora. Vamos, tú puedes. Hasta la próxima clase.